el tiempo nos apremia, pero vamos a dar una buena exposición. Tenemos unos panelistas de lujo y bueno, vamos a tocar unos temas que son prácticos y que tienen que ver con la normatividad, que es lo que día a día rige la actividad no solamente del ser humano, en este caso en particular de las pymes, mipymes, empresas medianas y grandes. Toda esta actividad que tiene una regulación, en los cuestionarios y encuestas que se generaron, vienen varios cuestionamientos, inquietudes de parte del sector empresarial, que seguramente las compartirán y que es parte de lo que vamos a exponer en estos momentos, ¿sí? Tenemos como principales retos normativos identificados por la audiencia los trámites municipales que fueron calificados como lentos y costosos para abrir o regularizar negocios. La ley Silla, que genera dudas operativas, especialmente en comercio, servicios, turismo y en manufactura. La implementación de la jornada laboral de 40 horas, que preocupa en efectos relativos a la productividad, estructura salarial y costos operativos. Al respecto, vamos a dar en adición algunas otras preocupaciones que la misma encuesta votó. Falta de criterios claros en temas de inspecciones laborales, necesidad de una ventanilla única digital que simplifique procesos, posibilidad de abusos en horas extras ante la nueva normativa, demanda de incentivos fiscales que promuevan la formalización de incrementar carga administrativa, y lo que vamos a desarrollar aquí son precisamente puntos que tienen que ver al respecto. Las preguntas vienen de esas inquietudes y este panel busca transformar esas preocupaciones en rutas claras, acciones viables y con la experiencia de panelistas, rutas y tips para poder trabajar al respecto. Entonces, vamos a dar inicio a las preguntas. Iniciamos con el doctor Mario Vallado Parra. Doctor, una de las preguntas del diagnóstico fue: ¿cómo afecta la ley Silla en giros de servicio, comercio, turismo y manufactura? ¿Qué guía técnica necesitan las empresas para cumplir sin elevar estos costos? Entonces, a partir de esta inquietud, si nos puede manifestar qué elementos mínimos debería tener esa guía técnica realmente útil para las MIPYMES. Dejo en sus manos el micrófono. Muy atento, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Antes de contestar directamente las preguntas, me gustaría hacer una precisión. No existe una ley Silla. Lo que se sucedió fue una reforma laboral al artículo 132, fracción quinta de la Ley Federal del Trabajo. Esto es muy importante saberlo, y bueno, y también al 423 de la propia ley, que habla sobre las obligaciones que se deben establecer en los reglamentos interiores de trabajo. Ese sería el primer punto, no hay ley Silla. Siguiente, esta ley fue una reforma, a la Ley Federal del Trabajo, se sucedió el 17 de diciembre del 2024. Es muy importante saberlo porque en los transitorios dan 180 días, lo que los abogados o la costumbre le llaman vacatio legis, para que entrara en vigor, y en el mismo transitorio le da 30 días a la autoridad, entiéndase Secretaría del Trabajo, para que publique las disposiciones de cómo debe de regularse esta reforma al 132 fracción quinta, mal llamada ley Silla, pero para no perder de vista hacia dónde vamos. Y una vez que se publican estas disposiciones, que fue el 17 de julio de este año, corrieron 180 días para que los particulares adecuaran su normatividad tanto a la reforma como a las disposiciones que publicó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, repito, el 17 de julio del 2024. ¿Por qué es importante que les diera yo este antecedente? Porque los particulares están obligados a partir del 14 de diciembre de este año a hacer todas las reformas o modificaciones a su normatividad interna. En el caso, el reglamento interior de trabajo. Entiendo, me está pasando el tiempo, ¿verdad? Ok, no entendí así, gracias.
Bueno, dejaría esta primera parte aquí por respeto al tiempo de los compañeros. Y me queda pendiente cerrar las preguntas. No, pero adelante, maestro, por favor, doctor, concluya la idea. Por favor, desarróllela. Comento rápidamente esto. Sí, yo tengo entendido, y perdonen el espacio, que me daban 3 minutos o nos dan 3 minutos para responder. Entonces vengo preparado para responder de esa forma, pero preparé un documento final en donde desglosé ampliamente la respuesta la pregunta que me están haciendo, y se los voy a entregar para que lo puedan circular. Sí, es por respeto al tiempo de todos ustedes, pero eso van a tener el informe completo de lo que se me está preguntando. Bueno, perdón que me haya tomado ese tiempo. Siguiente, la pregunta que me hace directa es sobre cómo afecta la ley Silla a los comercios. Ya insisto, no es ley Silla, pero bueno, pues por supuesto es evidente que reduce el tiempo y eleva los costos operativos de las empresas. Esto es evidente, por demás evidente, que eso es lo que afecta a la famosa ley Silla. Esa sería a la primera pregunta, porque entiendo vienen 3 incluidas. Segundo, preguntan sobre una guía técnica que deben de tener las empresas para poder cumplir sin elevar los costos. Esta pregunta es muy importante. Esta guía es lo que les recomiendo, y después lo desgloso en el documento que voy a entregar, es analizar la norma oficial mexicana 036 y las disposiciones que expidió la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ahí deben de seguir ustedes paso a paso esa normatividad, y ahí se van a dar cuenta cómo pueden disminuir los costos o cómo ir preparando una guía de cómo deben de reaccionar. Las recomendaciones que les puedo hacer es: debe de haber una planeación evidente y debe de haber una comunicación interna hacia los trabajadores de cómo se va a aplicar. ¿Esto qué quiere decir? Que deben de identificar plenamente los puestos de trabajo, es decir, del personal que colabora para ustedes, cuál de ellos cuánto tiempo va a estar parado a la hora de trabajar, cuánto tiempo va a estar de pie, y si en algún momento puede estar sentado sin afectar el trabajo. Es muy importante precisar esto porque la normatividad a la que he hecho referencia no señala cuánto tiempo pueden descansar, ¿sí? O sea, no hay plazo para hacerlo, y la verdad es que es correcto, aunque he visto que hay cámaras que no están de acuerdo en que no sea claro, pero la verdad es que no es fácil determinarlo. Planteo seguridad privada, por ejemplo. Los elementos de seguridad privada pues están de pie prestando los servicios de vigilancia en inmuebles, por ejemplo, y ellos no se pueden sentar, tienen que andar haciendo rondines. Pero dentro de la misma modalidad de seguridad privada en bienes, hay quienes están en casetas, están sentados y de alguna forma están registrando en una guía que tienen las entradas y salidas, quién entra, quién sale, en fin. Si hablamos de restaurar, los meseros pues tienen que estar de pie y tienen que andar caminando. ¿Me explico? Entonces es muy importante que si hablan de una guía, tienen que analizar los puestos de cada uno de los trabajadores y al ver en qué momento sí pueden tomar un descanso, y tampoco la ley les dice de cuánto tiempo tienen que tomar ese descanso. Lo que sí debo decirles, porque hay preguntas que han hecho en el sentido de que si el tiempo que tienen, bueno, la jornada laboral que ustedes saben es diurna, nocturna y mixta, si pueden tomar, ahí tienen tiempo para poder comer, un descanso de media hora para poder comer, hay quien tiene un poco más de tiempo, y la pregunta es si pueden tomar de ese descanso para poder estar sentados a la hora de laborar. La respuesta es no, eso no lo pueden acumular, ¿sí? Por eso es importante el análisis del puesto para ver la forma en que van a operar y cómo pueden tomar ese descanso y de cuánto tiempo sin afectar la operación de la empresa, ¿sí? Insisto, si lo principal es que afecta el número de horas de trabajo,
la productividad, pues entonces debemos de ver la forma, y va encaminada la recomendación a eso, la forma en que esto se suceda lo menos posible. La práctica pues, esencialmente es eso. Sobre todo la recomendación que haría ahí, después voy a insistir, en el reglamento interior del trabajo. Es parte importante de lo que deben de cuidar. Por mi parte sería el primer deseado. Correcto, muchas gracias, doctor. Entramos a un tema muy importante porque hablamos de prevención. Todos los directores, gerentes, supervisores, los que tengan a cargo personal, la dirección de una empresa, de un negocio, no importa el tamaño. El emprendimiento del negocio es válido con un colaborador hasta la cantidad que ustedes gusten. Todos son procesos. Nosotros como abogados, nuestro deber es facilitarle esa parte de implementación de normas oficiales. Las normas están por algo. Sí hay normas que al arrastrar el lápiz traen unos temas de facto que no están contemplados o que están mal interpretados y mal plasmados. Eso posteriormente se platicará, pero lo importante es que la materia preventiva lo tomen. Ahorita ya está dando el doctor un dato de lo que entra ahorita en vigencia. Entonces, si no lo tienen, tienen que ver al interior de sus empresas, de sus organizaciones o de sus asociaciones cómo va a impactar esto y cómo lo van a adecuar. Nosotros tenemos esa responsabilidad de no generar un proceso sobre otro proceso y volverlo más duro de realizar y más pesado, sino ayudarlos a que puedan cumplir con la norma, con la ley, pero siempre busquen que va a ser en beneficio de la empresa, para los colaboradores, para el patrón, para el trabajador, para toda la cadena que implica. Por eso es bien importante que estén muy bien asesorados, tengan siempre la asesoría correcta, búsquenla. Pueden tener 3 opiniones, es como cuestión médica. Si 2 coinciden en diagnóstico, ya se van con quien más confianza tengan. Entonces, entramos precisamente ¿y por qué? Porque después vienen las inspecciones de las autoridades. Y es cuando efectivamente llegan, dicen, es que carezco de todo esto o soy omiso, y ahí vienen las infracciones. Y eso nos lleva precisamente a otra pregunta. Entonces, aquí con la siguiente pregunta sería para el licenciado Carlos Godínez. En el diagnóstico vienen qué oportunidades existen para digitalizar inspecciones y crear una ventanilla única de cumplimiento. Y otro cuestionamiento, ¿qué características fundamentales debería tener una ventanilla única digital para realmente simplificar la vida del empresario? Y aquí tenemos 2 ámbitos. Todas las inspecciones del trabajo ya están en línea, las federales y las estatales. Se deben de subir en tiempo real. Pero aquí hablamos de 2 aspectos diferentes. Un tema es la digitalización en cuestión de inspecciones y la otra es características fundamentales que debe tener una ventanilla única digital para realmente simplificar la vida del empresario. Ahí entramos en otros temas. Adelante, licenciado Carlos Godínez, le cedo la palabra. Muchas gracias, licenciado. Bueno, es claro que actualmente existen muchos procedimientos ya que se manejan a través de ventanillas digitales. Se ha vuelto desde ya quizá un par de décadas que empezó esta transformación digital y se ha ido perfeccionando. Hoy día ya la mayoría de los trámites, tanto a nivel federal como local, se pueden gestionar a través de ventanillas, de portales. Nosotros tenemos ahí en la correduría la experiencia por ejemplo, para la constitución de una sociedad, al solicitar la denominación en el módulo único de autorizaciones de la Secretaría de Economía. Pues experiencias de todo tipo, ¿no? Desde trámites que pueden tomar un par de días hasta semanas. Entonces, ¿a qué voy? A que efectivamente la idea de la digitalización debe implicar un proceso de eficiencia, como en algunos momentos se ha platicado en otro momento de este foro. Impacta virtualmente, sobre todo en la parte económica, en la parte financiera, en la parte de productividad, que es lo que todos los empresarios buscan, eficientar, optimizar el recurso, y nos parece que la parte de la digitalización tiene
una connotación muy importante. Acuérdense que todo lo que se realiza en línea es más barato. Ustedes ya lo vivimos también todos los días con los bancos. Entre más podamos hacer trámites a través de la aplicación o a través de internet, los bancos son felices. Hay alguna estadística por ahí del costo de cada operación para las instituciones de crédito, y desde luego que es muchísimo más barato hacer las operaciones en línea, se reducen los riesgos. En México existen todavía muchos trámites. Hay también por ahí en internet una encuesta o una estadística que establece que hay países que pueden, como Nueva Zelanda, Singapur, Estonia, son países que pueden constituir una empresa hasta en horas. Y esos países de primer mundo esencialmente tienen hasta 4 o 5 trámites o procesos para gestionar el inicio de un negocio. Y en México, Brasil, en algunos otros países de Latinoamérica, bueno, pues se nos complica la vida y llega a tomarnos hasta al menos 12 trámites para lograr esto. ¿Qué es lo importante de la digitalización? Pues evidentemente el que pueda contarse con una asignación, con un reconocimiento en línea de la persona que lo está realizando. ¿Cómo lo hacemos? Y ya lo hacemos en muchos casos con la firma electrónica avanzada. Acuérdense que la firma electrónica es nuestra identificación, debe reunir algunos requisitos. No hay muchas entidades que den, creo que además de la del SAT, obviamente hay un par más, que son empresas que están certificadas o que son entidades que están certificadas para validar la firma. ¿Qué es lo importante del Internet? Y también creo que ya lo habían platicado en algún otro momento de este foro. Los riesgos, ¿no? Hay que tener certeza, hay que trabajar a través de las plataformas y que exista la certeza de que quien está realizando el trámite, y también nos ha pasado que resulta que te metes a un portal que no era el oficial y empiezas a soltar información. Hay que tener esos medios. Yo me atrevería a decir que el elemento básico de la digitalización tiene que ser la seguridad jurídica que puede brindar una firma electrónica avanzada con la identidad de la persona o de la empresa que está subiendo y participando o aportando datos e información. Acuérdense que es normalmente información sensible la que aporta la empresa, y más que esto, desde luego la idea es buscar que en la medida en la que podamos volvernos eficientes, es decir, lograr los mejores resultados con el mejor gasto de recursos, tanto humanos como económicos, se podrá lograr un avance y haremos de las empresas en México pues las mejores del mundo. Es un poco la idea. Correcto, muchas gracias. Respecto a ventanilla única, es importante que sepan, algunos ya tendrán esa información, el Canaco precisamente desde hace muchos años, se ha caracterizado por ofrecer ese servicio a sus afiliados, el tener un servicio de ventanilla única. El concepto ha migrado, ya se ha ido ampliando y perfeccionando con el tiempo. Empezó desde una ventanilla muy primaria hasta actualmente en donde se pueden tener acceso a mayor tipo de trámites, y que además se hace desde una labor institucional. La relación institucional que cuenta la Cámara de Comercio con el gobierno, ya sea estatal o municipal, eso es lo que sirve como relación institucional para abrir las puertas de ciertos trámites y ciertas gestiones. La ventanilla única con la que contamos principalmente es municipal y se lleva muchos años de servicio, en donde cada vez que hay un cambio de gobierno, cada trienio, entonces se mantiene esa relación institucional en favor de los agremiados, de los afiliados de la Cámara, y son trámites precisamente de apertura, de permisos, licencias y demás, en donde normalmente se da un trámite, se trata de dar el trámite más ágil. Sin embargo, seguimos siendo de ventanilla física. Hay unos trámites que sí, el contribuyente, el ciudadano, puede ya acceder a ellos digitalmente, que esa es una ventaja y hay que pujar por eso. Sin embargo, todavía hay otros que son presenciales, en los cuales sirve la Cámara de vínculo y de puente
para que los trámites se vayan de manera correcta, con una lupa correcta y que se eviten abusos al respecto. De la mano con esto, vamos ahora con la intervención del licenciado Alejandro Ruiz, en donde la pregunta es, en la encuesta se mencionó qué papel puede jugar Canaco en la elaboración de propuestas normativas que reflejen la realidad de la MIPYME local. Desde su visión, cómo debería participar Canaco para que las reformas futuras sean realmente útiles y funcionales para el sector. Adelante. Muchísimas gracias por estar aquí, agradezco su enjundia de que todavía permanecen, pero miren, yo creo que este es el papel básico de una Cámara. La Cámara, sobre todo, el objeto es facilitar la vida de los empresarios, ver por sus intereses y protegerlos. Hoy espero que todas las conclusiones que se tomen vayan directamente entre las autoridades y ellos, ahora sí, les hagan caso en los procesos normativos. Esa es la función. Algo que me encantó en la mañana es que decía el secretario de Desarrollo Económico y de Trabajo, me parece, que él había sido restaurantero, empresario. Ojalá todas las autoridades, todos los legisladores tuvieran esa oportunidad, porque es muy fácil legislar en las rodillas y yo puedo poner en mil trabas, reglas, etcétera, pero no las van a conocer y mucho menos las van a entender. Hay que reconocer algo, una tristeza. ¿Cuántas personas en México leen? Ahora imagínense, leer en el sentido de tener un contenido árido. Realmente el empresario está para otras cosas, está para generar riquezas con los mínimos problemas. Y en el caso de las cámaras de comercio, servicio y turismo, su papel es llevar ante las autoridades las gestiones necesarias para hacer una legislación dinámica. A nadie le interesa conocer leyes, están para generar riqueza y maximizar, ser eficientes y eficaces en la prestación de sus servicios, de sus productos. Pero ¿qué pasa? Que es muy fácil para los legisladores, para las autoridades, establecer reglas, lineamientos que en principio no siempre tienen una razón de ser, muchas veces son por control. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando las autoridades van y ejecutan esas leyes, lo único que hacen es sancionar indebidamente a la autoridad, al particular, al empresario, limitarlo, frustrarlo y generar un cúmulo de situaciones que hoy por hoy, lejos de hacernos productivos, nos está impidiendo a nosotros realmente dar el salto cuantitativo que merecemos como empresarios. Y digo esto porque, miren, nada más voy a poner varios ejemplos, o dos ejemplos para no ser agotador. En México se estableció hace poco una campaña, y probablemente aquí en Morelos les afectó, pero en México era, donde llegaban a las madererías y empezaban a cuestionarles por cuestiones administrativas. Por hace 2 o 3 años, llegaban y les cerraban, les clausuraban por un mal alineamiento, una mala nomenclatura, por lo que fuera, y les clausuraban. Y el proceso se iba a tardar más o menos 9 meses. Afortunadamente por los detalles políticos que estaban viviendo, todos hablaban de tala ilegal y decían, hemos sancionado tantas madereras con tala ilegal, cuando no era el caso. Pero imagínense qué va a hacer el maderero, que por un lado en las noticias ve que es por tala ilegal y por el otro en los hechos ve que es por una nomenclatura, por un alineamiento. Y lo peor es que no se detiene 1 mes, 2 meses, 3 meses, 9 meses detenido por algo que realmente no se entendía. Y es una injusticia y todo, y probablemente al final lo va a hacer. ¿Qué va a pasar en esos 9 meses? Truenas al empresario, truenas a las familias, truenas a su círculo, y creen que la autoridad o a las personas que están ahí les interesa eso. Ellos no nos van a cumplir un lineamiento. Por eso es que digo, ojalá las personas en las autoridades y los legisladores tuvieran la sensibilidad para entender la importancia que tiene el micro, pequeño y mediano empresario, que hemos visto que son más del 90%. Está bien, pero imagínense, si ese más del 90% les empezamos a poner límites, los vamos a tronar. Lo que queremos es alguien que vele por los intereses, como hoy estaba platicando David, como hoy estaba platicando Octavio, ir y decirle a la autoridad, esto es lo que podemos hacer para ser mejores. No se trata de crear, perdón que lo diga, una diarrea legislativa y una diarrea de conocimientos que no lo vamos a ver y que no los vamos a entender y que no estamos para eso. Para eso estamos abogados y con toda honestidad, ¿cuántas leyes manejas? ¿Cuántas leyes? No sé, pero tampoco son muchas. Ok, 10. Carlos, ¿cuántas leyes manejas?
20. ¿Cuántas leyes manejas? Suponiendo que fuéramos, vamos a ser abundantes, manejamos 50 leyes. ¿Saben cuántas leyes rodean o tienen una afectación directa para la actividad mercantil? Más de 150, lineamientos, leyes, ordenamientos federales, locales, etcétera, y además acuerdos comerciales. Por favor, alguien que sea valiente que me diga que como empresario va a tener el tiempo suficiente para leerlo, emprenderlo, atenderlo y cumplirlo. Nadie, y además ver por su negocio. Entonces, en la medida en que las cámaras generen manuales de conducta, manuales normativos para nosotros, darle al empresario, al emprendedor, un lineamiento básico, una guía general de actividades, yo creo que en esa medida se estará justificando las cámaras en su contenido y obviamente velar por los intereses. Es ahí donde vamos. Y cuando me decías, ¿qué es lo que podemos hacer? Exigirle a las cámaras que vean por nosotros, porque son nuestros representantes ante el mundo. Y por lo pronto nosotros exigirnos para cumplir con lo que es nuestro objetivo, generar riquezas para nuestras familias, para nuestro país y obviamente para nosotros. Muy bien, estimado Alejandro. Precisamente el artículo 4 y el artículo 7 de la Ley de Cámaras y sus confederaciones establecen que las cámaras son un órgano de consulta para políticas públicas y para todo lo que tenga que ver con el giro de del gremio o de la actividad que representan. Por eso es sumamente importante que se acerquen a la cámara de su gremio, de su actividad. Aquí, ahorita que estamos en casa, en Canaco, afílense a Canaco, aprovecho para hacer el anuncio y la invitación cordial. ¿Por qué? Porque efectivamente la Cámara, y esta Cámara de Comercio de Cuernavaca se ha caracterizado desde hace muchos años, muchos años, de ser una Cámara que efectivamente defiende los intereses de sus representados. A lo largo de muchos años hemos impugnado normas, hemos impugnado leyes a través de los juicios de amparo, ¿sí? Y hemos ido a tambor batiente, hombro con nuestros afiliados a defender esos intereses. Intereses que van a repercutir en una mejor actividad, en un mejor estilo de vida, en un mejor entorno, en una mejor localidad, en una mejor nación. Entonces, definitivamente, acérquense a sus cámaras. La Cámara de Comercio está con las puertas abiertas. Vayan a conocer qué servicios ofrecen. Y bueno, principalmente en el tema de cámaras, vienen iniciativas y se han hecho iniciativas en donde desafortunadamente a través de muchos sexenios se han hecho y se ha legislado sin tomar en consulta a las cámaras o al sector. Hay ocasiones, y hay que decir las cosas como son, hay ocasiones en donde se llaman a foros y demás, y ahí tenemos dos temas y hay que tomar las cosas como son. Una, responsabilidad del gobierno por generarlos ad hoc, ¿sí? Y en tiempos que son difíciles de cumplir, con tiempos muy cortos de estudio que no van a justificar cómo va a quedar esa legislación. Y la otra responsabilidad es del ciudadano por la apatía y por no querer participar y por no involucrarse en estos procesos, ¿sí? Muchos dicen no tiene caso porque de todas maneras va a pasar la ley, ¿sí? O cómo ya no voy a poder ir, o cómo voy a registrar. No, hay que ser también participativos y poner de nuestra parte si queremos un mejor entorno y poderle exigir a la autoridad que haga las cosas de manera correcta, como deben de ser. Y para eso están los organismos, ¿sí? Como las cámaras, que sí tenemos una representatividad tanto nacional como en las confederaciones a nivel nacional. Y de ahí brincamos a un ámbito internacional, que tenemos que hacerlo valer. Sí está en nosotros poderlo hacer y hay que hacerlo. Me sumo a la moción de aquí del licenciado Alejandro. Vamos a tomar nota de los manuales o cosas prácticas que se pueden hacer, pero no lo vamos a resolver de fondo. Va a ser un mecanismo, pero hay que actuar entre todos. Perdón, nada más un comentario, y me tomo unos segundos. Anteriormente, para todas las personas que querían invertir en México, había un libro que se llamaba How Doing Business in México. Era todo el manual de los requerimientos básicos, no sé si lo recuerdan. Desafortunadamente ese se perdió. Ojalá las cámaras lo retomaran ahora y lo hicieran así, cómo hacer negocios en México, y ya lo especializaran en algunos sectores. Pero eso sería una clave para que en un momento dado ustedes tuvieran la tranquilidad de saber realmente qué puedo atender, cómo puedo atender y a qué especialista hay que consultar, porque los abogados no somos todólogos, aunque querramos pretender. Perdón.
Entendido, correcto. Vamos a pasar con una pregunta, ¿sí? Nuevamente al doctor Mario Vallado. Doctor, en este diagnóstico también se preguntó qué impactos tendrá la jornada de 40 horas en un modelo operativo y estructural salarial, considerando la preocupación de los ciudadanos y de los asistentes. ¿Qué ajustes considera indispensables para implementar esta reforma sin perder o afectar la productividad o afectar lo menos posible? Sí, muchas gracias. El principal desafío evidentemente es operativo. Mantener los niveles de producción y servicio con menos horas de trabajo semanales nos pueden llevar necesariamente a una reorganización de turnos. Tener muy claro algo que ya había expresado anteriormente, los manuales operativos o las descripciones de las funciones por puesto, porque una vez teniéndolas claras, ustedes pueden advertir que hay actividades que son repetitivas para los trabajadores. Por lo tanto, cuando empiezas a entender el funcionamiento de cada uno de los trabajadores, eso te va a permitir pues hacerlos más útiles, más eficientes, y sobre todo algo que me gustó entender es que debería de trabajarse por objetivos y no por horas, porque teniendo claro los objetivos de lo que debe de hacer cada trabajador y estado planteado en el manual de operaciones o de funcionamiento, pues se van a evitar que se repitan sus funciones, y eso de alguna forma, esta reorganización va a permitirles reducir el trabajo de horas, en las horas lo menor posible que puedan estas sucederse. Correcto. Aunado a esto y apoyando la moción del doctor, ella lo había dicho en la intervención pasada, hay que conocer qué es lo que hace la empresa de uno. Uno piensa que conoce bien la empresa, y cuando uno realmente hace un análisis, es lo que nos topamos nosotros día con día ya en las cuestiones de hecho. Oye, abogado, me pasó esto en la empresa, ya sea en materia laboral, en materia mercantil, civil, fiscal, administrativa, todo el ámbito penal también, por ilícitos que se cometen. ¿Qué pasa? Nos damos cuenta que se lleva un proceso, que de repente hay personas que son dueños de un proceso de la A hasta la P, y ahí se genera un ámbito de oportunidad muy fuerte, pero de una oportunidad malentendida, de ser dueño de un proceso que le da coto de poder al colaborador, o tomas de decisiones en otras áreas que no necesariamente tienen que tener injerencia y que sí va a repercutir. Entonces, el conocer bien esa descripción de puestos, hagan su análisis, ayúdense ustedes, porque eso es lo que nos va a permitir a nosotros también generar un mejor diagnóstico de cómo legalmente podemos asesorarles y ayudarles. Nosotros muchas veces nos volvemos también asesores en procesos, pero por la práctica que hemos tenido de años con años. Sin embargo, no tenemos, para eso hay también personas y empresas especializadas en procesos administrativos. Nosotros somos auxiliares, con la experiencia les ayudamos con todo gusto, pero tienen que tomar las riendas de su empresa, de su operación, de su actividad, bajo estas ópticas, para que efectivamente la operatividad se vaya más a metas. Esa es una visión muy empresarial, muy de emprendimiento, y que sí, no necesariamente se va a ver reflejada en un número de horas como tal a cumplir. La meta a cumplir, sí, efectivamente, por norma y por ley debemos de tener unas horas para poder llevar a cabo la actividad laboral. Pasando con esto, vamos nuevamente con el licenciado Alejandro Ruiz. Sí. Sí. Ok. ¿Cuáles serían, desde su perspectiva, los 3 ajustes regulatorios más urgentes para implementar en el 2026? Bueno, el primero que me encantaría que hubiera un ajuste realmente es en cuanto a la sensatez. No podemos abrumar
Estamos viviendo una recesión, llevamos tres trimestres en nulo crecimiento, mínimo crecimiento, y no podemos abrumar al empresario con mayores cargas, con mayores costos, con mayor tiempo que distraiga del negocio. Yo creo que esa primera, lo que me gustaría de parte de las autoridades es que realmente entendieran que no es sancionando al empresario ni al emprendedor como se puede generar más recursos. Lo que tenemos es crear en un momento dado ambiente óptimo. Entonces, el primero que me gustaría es que hubiera una sensatez de parte tanto de las autoridades, de los legisladores, como de los ejecutores o las personas que imponen esas sanciones. Esas inspecciones no creo que convinieran ahorita hacerlas, porque imagínense, son inspecciones en materia laboral, son inspecciones de todo. Creo que no estamos ahorita para distraer mucho el sector productivo. Deberíamos tener una tregua para que continuemos produciendo. Esa sería la primera. No es una cuestión de derecho, es una cuestión de hecho, sensatez y sensibilidad. Segundo lugar que me gustaría es obviamente que las cosas con el TEMEC, con Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, que está hablando de que es la relación más importante para México porque depende de México, de Estados Unidos, y Estados Unidos de alguna manera también depende de México, sea favorable para nosotros. Olvidemos de los aranceles, necesitamos crear condiciones de certeza, seguridad para que sigan invirtiendo en México y se quiten la politiquería, las cuestiones externas y realmente se genera una confianza para que sigan invirtiendo. Hoy por hoy se habla de un nearshoring, etcétera, etcétera, pero ha sido muy poco lo que estamos captando de lo que se pretendía. Necesitamos generar mayor certidumbre y que vengan los inversionistas realmente a poner sus plantas, a poner y desarrollar, a seguirle invirtiendo a México. También hay que reconocer que la situación de inversión no es la más abundante en este momento, no es la más cierta, no es la más segura, no es la más concreta, pero negociando el TEMEC y sobre todo cumpliendo con las disposiciones, vamos a generar más confianza para que la gente venga. Entonces, yo te diría que la segunda cuestión que es importantísima es crear condiciones para que la renegociación del TEMEC sea favorable para México y para Estados Unidos y Canadá, pero que haya capital que venga, que invierta y que genere trabajos y riqueza para todos nosotros. Y la tercera, que en un momento dado, y bueno, nada más aquí también hablo dentro de la sensibilidad, otra de las cosas. La circunstancia del salario mínimo atiende una situación real, constante. No es porque yo lo quiera subir, es porque las condiciones lo merecen. Es muy fácil para alguien que está en un escritorio decir, ahora voy, que el empresario paga 40, 50, etcétera. Oye, no estoy vendiendo y además tengo que tener un mayor cargo, un mayor costo, me vas a tronar. Nuevamente, invoco la primera, que era la sensibilidad de certidumbre. Y la tercera, que es más, creo que es más adecuada. Yo estoy de acuerdo que se controlen, haya controles administrativos, haya controles de todo tipo, perfecto, que haya alineamientos, pero lo que no puedo entender es que cuando se establece una ley, se trate de hacer todo conforme a esa ley. ¿Y a qué me refiero? Porque hoy por hoy nosotros como fedatarios queremos constituir una sociedad y resulta que está una ley perfecta, ya vamos a solicitar las denominaciones y de repente los medios operativos, los sistemas operativos nada más nos dicen que podemos constituir 2 o 3 empresas porque no funcionan los medios digitales para la denominación o para el nombre de las sociedades, las denominaciones de las sociedades. Eso no es adecuado. Antes lo hacíamos más rápido, ahora hay sistemas operativos que están fallando y eso no se están considerando. Otra de las cosas que también me llama la atención, por ejemplo, también en el caso de las cooperativas. Las cooperativas antes los fedatarios eran notarios y corredores, las podemos constituir. Ahora sí va a ir todas las cooperativas a un Instituto Nacional de Economía Social. Perfecto. Pero yo dudo mucho, y se los digo esa es mi inquietud, que realmente haya las medidas necesarias para que las cooperativas se creen, es decir, que se tomen las medidas de identificación y de prevención de control de lavado de dinero y sobre todo que no abrumen a los cooperativistas. Eso lo hacemos nosotros. No sé para qué se quiere concentrar todo en una autoridad que en un momento dado puede ser menos eficiente, menos eficaz y eventualmente puede inhibir lo que tanto se quiere. Vamos a generar puestos de trabajo, vamos a generar entidades, perfecto. Pero imagínense, si hoy por hoy hay una gran economía informal,
lo único que estamos haciendo cuando ponemos más trabas, más lineamientos, más ordenamientos, es que esa economía informal se siga manteniendo o vaya creciendo. Entonces nosotros, nuevamente, si vamos a establecer lineamientos, que sean, tratar de concretarlos y no crear monopolios o no crear cosas o instituciones que, lejos de generar la competitividad o la producción en la sociedad, inhiba la generación de riqueza. Eso es lo que yo considero. Muy bien, precisamente lo que acaba de decir el señor Alejandro tiene que ver con la mejora regulatoria. Todas estas son precisamente conceptos básicos que deberían de regir alguna mejora regulatoria. ¿Cómo la autoridad se va a sentar a arrastrar el lápiz para efectivamente dar cumplimiento a lo que significan esas palabras? Mejorar, ¿sí? No entorpecer, no malograr, ¿sí? Una norma, una mejora, una regla, una norma, ¿no? Y que a quien vaya dirigido, ¿sí? Ya sea a un sector empresarial, a un sector de una actividad de un ciudadano, en materia de salud, en materia de minería, en materia educativa, en donde sea, todos los ámbitos aplican, efectivamente sea para mejorar, no para entorpecer o generar actos, leyes o normas encaminadas a otro tipo de temas que son más en beneficio de un sector estatal, pero no en beneficio necesariamente del ciudadano. Con eso también de la mano, al licenciado Carlos Godínez. Los comentarios finales del diagnóstico mencionaron confusión normativa, criterios variables y altos costos precisamente en las normas, en la mejora regulatoria. Entonces, ¿qué mejora regulatoria consideras prioritaria para dar certidumbre jurídica a las MIPYMES? Bueno, ahorita comentabas tú, licenciado, sobre todo en relación a las mejoras que no implica necesariamente la supresión de ciertas leyes, implica volver eficientes ciertos procesos normativos. La mejora regulatoria, inclusive, pues teníamos, porque como ya han tumbado varias instituciones, la Comisión de Mejora Regulatoria, que lo que buscaba, y lo acaba de citar el licenciado, precisamente, disminuir una parte importante de las normas. Se redujo durante más de 10 años el volumen de normas que regulaban algunas actividades. Yo creo que de los primeros aspectos es disminuir este número de normas, hacerlo de manera eficiente, porque es como cuando cortas un pedazo de un proceso, pero no te fijas que está afectando a otro. Tienes que disminuirlo, reducirlo, pero sin afectar el proceso como un todo. A mí me tocó participar en la construcción de alguna normatividad en una empresa, en la empresa petrolera mexicana aquella, y estaba pero retacada de normas federales, normas estatales, porque por la actividad que se desarrollaba había normas federales, estatales, municipales, tratados internacionales, como también mencionaba el licenciado Alejandro Ruiz. Tienes que cumplir con una serie de criterios, políticas, bases, lineamientos, normatividad administrativa, restricciones ambientales. Es tal el marco normativo que hacíamos referencia también hace unos minutos, que resulta muy complejo el buscar la optimización, esta mejora regulatoria, pero desde luego que lo que tiene que ser más importante, o lo que tenemos que buscar, es lo que mencionamos hace un rato, con la menor cantidad de recursos humanos y materiales, lograr los objetivos, lograr que la empresa alcance sus objetivos económicos, los financieros. Ahorita recordaba, y no hay que tenerlo presente, ya de algún tiempo para acá las empresas pueden cometer delitos. Quizá en algún punto valga la pena meterse a ese tema. Antes eran solamente los administradores, los representantes legales, los que como personas físicas, como personas naturales, podían cometer delitos.
Hoy en día las empresas, especialmente por omisiones en el cumplimiento de aspectos normativos, pueden incurrir en delitos, tal cual la empresa. Claro, se requieren ciertas condiciones, pero no es como antes que únicamente el administrador o el administrador que actuaba más allá de las instrucciones o de las facultades que tenía, o cuando era dolosa, o cuando no estaba inscrita a la sociedad, que se presumen dolosa la actuación del administrador. En fin, la idea es que se busque que como mejora únicamente disminuir el número de normatividad que desafortunadamente incide en todos los niveles de los procesos legislativos, me refiero federales, locales, estatales. Ustedes, al menos aquí en Morelos, pues desde luego tendrán sus normas estatales y requiere una conciliación de todos los puntos, porque como en algún punto también mencionaban, hay duplicidad en algunas actividades o en algunas restricciones. No hay mucho que abonar, sino que habría que ver el caso específico para reducir tiempos, procesos, y mucho de la reducción en la normatividad se debe basar en la buena fe del comerciante, del empresario, y en el actuar en términos siempre de legalidad, ¿no? No debemos abusar de que en algunos casos tendrán presente que en otros países de primer mundo se basan mucho en la declaración bajo protesta, de decir verdad. Oye, ¿cuántos empleados tienes? 40. Perfecto, te creo que tienes 40. Nada más que si me mientes, va a haber consecuencias jurídicas, ¿no? En fin, yo creo que el proceso de la mejora regulatoria siempre incidirá en la actuación, y que cada cambio normativo va a implicar una adaptación por las empresas, por cada uno de ustedes, que va a tener que ir agarrándole el hilo a la normatividad que desaparezca, o ver cómo se va a tropicalizar, como ahora se dice comúnmente. Es un poco la idea, Luis. Correcto, muchas gracias. Hoy quedó claro que la legislación no es un tema abstracto, es el marco que define, entre algunas otras cosas, de facto, costos, certezas, tiempos, obligaciones y sobre todo la posibilidad real de que un negocio pueda crecer. A lo largo de este espacio hemos escuchado aportaciones respecto a la urgencia de simplificar trámites de las autoridades, la necesidad de digitalizar procesos para reducir tiempos y costos, los retos operativos que representan la comúnmente ley silla, que ya quedó claro que es una reforma, no es una ley, y la jornada de 40 horas, la importancia de dar claridad a las inspecciones y la búsqueda de incentivos fiscales que impulsen la formalidad sin aumentar cargas administrativas, la importancia de acercarse a las cámaras y de ejercer su voz y sus derechos también de manera colectiva, a través de un organismo institucional y bien organizado, para que puedan hacerles frente y los representen ante las autoridades de los 3 niveles de gobierno. Las voces de este panel coinciden en algo esencial. Morelos necesita regulaciones claras, simples, aplicables y pensadas para la realidad MIPYME, porque ahí está el corazón del empleo y de la economía local. También quedó en evidencia que la competitividad no depende solo de nuevas leyes, sino de procesos bien diseñados, autoridades coordinadas y un sector empresarial participando activamente en la construcción de políticas públicas. Con este panel prácticamente damos cerrado a este espacio del foro, sumando ya una perspectiva integral sobre el estado actual de nuestra economía, de lo que necesitan nuestras pymes, los desafíos humanos y de liderazgo. Tenemos que tomar las riendas que nos competen, y ahora lo que debe ajustarse en materia regulatoria para liberar el potencial real que tenemos en nuestro estado. Nuestro estado tiene un potencial enorme, que nada más necesitamos que todos estemos coordinados, cada quien en sus profesiones, en sus actividades, y seamos unidos y coordinados en los pasos que nos pueden llegar a ser un estado muy grande. Sería todo y sería cuanto. Les agradecemos mucho su espera y sobre todo que hayan participado aquí con nosotros. A nuestros panelistas un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias. Solicitamos el uso de la palabra a nuestro presidente de
Muchas gracias. Gracias por su paciencia, por su resiliencia para este espacio. Miren, hace rato alguien preguntaba dentro de los temas del por qué también no accedemos a financiamientos accesibles, por qué no tenemos acceso a muchos programas. Es que porque muchos estamos desprovistos de toda esta parte legal y creemos que a los abogados hay que recurrir cuando hay problemas. Y en el tema de la prevención, lo que hoy nos han aportado, lo que hoy nos dicen cuando nos aterrizan, porque el doctor me quedó muy claro, diciendo voy a hacer una precisión. Y luego no estamos tan dispuestos a las precisiones hasta que tenemos la bronca encima. Y eso ocurre muy poco. Entonces, les agradecemos mucho su experiencia, sus aportaciones. Les prometo que habrá mucho más crecimiento, porque de hecho, una de las líneas o de los ejes que estamos haciendo con Canaco es fortalecer la parte legal de todas las micro, pequeñas y medianas empresas, porque nos sorprendería, ¿verdad, querido Rudy? Cuántas empresas estamos en el limbo legal y así estamos operando y así hemos crecido, pero así nos vamos a caer con este tremendo riesgo de todo lo que está ocurriendo y para lo cual primero no tenemos comprensión y segundo preparación. Así que nuevamente muchas gracias, de verdad, de todo corazón por parte de la familia Canaco, gracias por su aportación. Rudy, muchas gracias.